21. Grandes adversidades, grandes victorias. Todo viene y se va, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida del columpio a la izquierda es la medida del columpio a la derecha. El Kybalión. Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, entrevistó a cientos de las personas más exitosas a comienzos de los años 1900, incluyendo a Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie. Después de hacer estas extensas entrevistas, Hill observó que los más grandes triunfos de estas personas venían detrás de sus grandes fallas y decepciones. Interesante, ¿cierto? Desde luego, el principio también funciona a la inversa. Si tienes una victoria, puedes esperar tener una adversidad o dificultad correspondiente. Para efectos de este artículo, nos vamos a concentrar en los eventos aparentemente negativos que preceden a los triunfos. Un texto antiguo conocido como Kybalión contiene una discusión sobre la ley del ritmo, que incluye la metáfora del péndulo. El péndulo oscila a la izquierda y luego a la derecha. Esto se aplica a todas nuestras experiencias de vida y estados de ánimo. Según esta noción, quienes experimentan grandes caídas, posteriormente experimentarán grandes ascensos. Comencemos mirando unos ejemplos del mundo del deporte. Considera el camino que los Red Sox de Boston recorrieron para ganar la Serie Mundial de 2004. Los Red Sox no habían ganado ningún campeonato mundial en 86 años y habían sufrido muchas agonizantes derrotas en la Serie Mundial durante ese largo periodo. Para llegar a la Serie Mundial de 2004, los Red Sox tenían que derrotar a los Yankees en una serie de 7 juegos. Para empeorar las cosas, su mejor lanzador, Curt Stirling, sufrió una terrible lesión en el pie derecho justo antes que comenzara la serie. Los Yankees ganaron los 3 primeros juegos de la serie. El tercero lo ganaron con un abrumador marcador de 19-8 y todo el mundo dio por fuera a los Red Sox. Hablando de estar en dificultades, en la historia del béisbol de postemporada, 25 equipos habían enfrentado esta situación perdiendo 3-0. Ninguno de ellos había podido ganar 4 juegos seguidos. Los Red Sox ganaron 2 juegos seguidos en Boston, poniendo 3-2 la serie. Luego, fueron a New York a jugar los 2 últimos juegos en el estadio de los Yankees. Milagrosamente ganaron los 2 juegos en Nueva York, ganando así la serie 4-3. Luego vencieron a los Cardinals 4 juegos seguidos y así ganaron la Serie Mundial. La mayoría de equipos, y más que todo las personas, renuncian cuando enfrentan dificultades como la de los Red Sox, pero los Red Sox persistieron y convirtieron unas grandes adversidades en un triunfo inolvidable. Otro ejemplo del mundo de los deportes es la gimnasta Mary Lou Retton. Después de entrenar con gran disciplina durante los años previos a los Olímpicos de 1984, Mary Lou sufrió una lesión en una rodilla justo 6 semanas antes de los Olímpicos. Se rompió un cartílago de la rodilla y requería cirugía. El médico le dijo que no podía competir en los Olímpicos y que iba a requerir una rehabilitación de 3 meses. Mary Lou no aceptó la predicción del médico y no iba a renunciar a un sueño por el que se había esforzado tanto. En lugar de hacerlo en 3 meses, terminó su rehabilitación en 3 semanas. Fue a los Olímpicos y ganó 5 medallas olímpicas, incluyendo una medalla de oro individual. La vida probó a Mary Lou dándole una gran adversidad en el último momento, pero debido a su gran actitud y fe, ella superó ese obstáculo para llegar a ser una campeona olímpica. A otro gran atleta, Lance Armstrong, le fue diagnosticado cáncer en 1996 y tenía el 50% de probabilidades de sobrevivir. Como seguramente sabes, ganó 7 campeonatos Tour de Francia consecutivos, desde el borde de la muerte hasta los logros más impresionantes en la historia del deporte. Definitivamente el péndulo dio un gran giro en la dirección opuesta de la vida de Lance. Desde luego, este principio no está limitado a los deportes. Cuando pienso en alguien que convirtió una gran adversidad en una extraordinaria victoria, Candace Lighter viene a mi mente. En 1980, en California, Candace recibió la noticia de que su hija de 13 años había muerto cuando un conductor ebrio la arrolló por detrás sobre la acera. Para empeorar las cosas, el conductor era un infractor reincidente
que había salido bajo fianza. Es difícil imaginar algo más trágico que perder a tu hijo de esa manera. ¿Quién podría culpar a Candace si hubiera decidido darse por vencida y volverse negativa? Pero eso no es lo que ella hizo. Solo 4 meses después de la muerte de su hija, Candace y un grupo de mujeres en California crearon una organización llamada MAD, Mothers Against Drunk Driving, Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad. Supongo que MAD te suena familiar. Este grupo ha tenido un gran impacto en el cambio de las leyes en contra de los conductores ebrios y educando a la gente, creando conciencia acerca de manejar embriagado. De nuevo, una aplastante adversidad sentó el fundamento para una impactante victoria. No tienes que crear una organización nacional ni convertirte en una celebridad para activar este principio, ya que todo el tiempo está funcionando en tu vida. Es más, el concepto no está limitado a las adversidades monumentales y decepcionantes. El grado en el que el péndulo oscila de un lado conducirá a una oscilación equivalente del lado opuesto. Permíteme ilustrarte un poco más. ¿Alguna vez tuviste un empleo del cual fuiste despedido o bajado de cargo y luego pasaste a encontrar un mejor empleo o iniciaste tu propia empresa? ¿Alguna vez tuviste una relación con alguien que terminó en ruptura y quedaste devastado para luego pasar a tener otra mejor relación? ¿Y qué tal esta? Estás buscando una casa o apartamento y encuentras la que crees que es la vivienda de tus sueños. Estás muy emocionado y luego, por algún motivo, el trato se cae y no puedes comprar. Entonces, algo más surge, otro sitio, incluso mejor que tu casa soñada inicial. Entonces te alegras mucho porque el trato inicial haya fallado. En cada caso, hubo una adversidad antes que un resultado positivo. Cuando sufres una adversidad, es natural que te sientas frustrado y decepcionado, pero no permitas que estas dificultades destruyan tu actitud y no te des por vencido. Recuerda que las dificultades preceden a las victorias. Emociónate ante las posibilidades que hay reservadas cuando el péndulo vuela en la dirección opuesta. 22. Comienza a cavar. Una vez estés en movimiento, sigue moviéndote. Ronald Alan Weiss. Poco después que mi esposa y yo nos mudáramos a nuestra casa, hubo una gran tormenta de nieve en la costa este que dejó cerca de 30 pulgadas de nieve en nuestra entrada. El camino es de casi 35 pies, y la primera vez que salí a evaluar la situación, la tarea de apalear se veía monumental. De inmediato pensé, esto me va a tomar una eternidad. Me quedé ahí como 30 segundos mirando qué podía hacer, sintiéndome más que desanimado. Luego tomé mi pala y empecé a cavar en la nieve. Me estaba moviendo a buen ritmo y afortunadamente la nieve estaba suave. Casi 10 minutos después, tomé un pequeño descanso y vi que había hecho un avance significativo en el trabajo. Como pude ver tal progreso, sentí el impulso para continuar de inmediato. Como 30 minutos después de haber comenzado, había terminado casi la mitad del camino de la entrada. También evalué lo que me faltaba por hacer, pero contrario a 30 minutos antes, ahora veía el final. Esto me motivó más a seguir retirando la nieve vigorosamente. Como una hora después había terminado de despejar todo el camino de entrada. Sentí una tremenda oleada de energía y estaba listo para hacer más. Probablemente has sentido una emoción similar después de finalizar un proyecto importante. Sin embargo, decidí que ya había hecho suficiente y tomé un merecido descanso. Después de pasar unos minutos sentado adentro, vi que el trabajo de retirar la nieve tenía mucho que ver con el camino hacia alcanzar nuevos objetivos y lograr nuestros anhelados sueños. Más importante aún, comprendí la importancia que tiene el hecho de iniciar cualquier proyecto con energía. No creo mucho en la popular frase, comenzar es ganar. En mi experiencia, perseverar es ganar. Sin embargo, comenzar es el primer paso crucial si quieres alcanzar cualquier meta o explorar nuevos caminos. Emprender algo con energía es muy importante porque después de un tiempo relativamente corto, verás progreso. Eso te da el impulso para seguir avanzando. Con esto no estoy diciendo que debes evitar planear y apresurarte a iniciar un proyecto con mucha despreocupación. Definitivamente investiga, pero cuando comiences, deja la plataforma de salida con fuerza y rápidamente. Es mucho más efectivo que tocar el agua con tu dedo. Cuando te zambulles en el agua, te sientes emocionado y ya estás en movimiento.
Cuando tocas el agua con el dedo, vacilas y tiendes a quedarte quieto por largos periodos de tiempo. Desde luego, lo peor que puedes hacer es seguir hablando de lo que vas a hacer mientras no actúas. Tristemente, este es el método que muchos usan. Están presos en la trampa de algún día yo. Tú sabes cómo es. Algún día iniciaré la rutina de ejercicios. Algún día haré un viaje a Hawái. Algún día volveré a estudiar para obtener mi título. Algún día escribiré un libro. Algún día haré algo de actuación o cantaré. Algún día yo. Consume tus energías y te mantiene estancado. Es mucho más efectivo tomar la pala y empezar a cavar. De esa forma, en lugar de hablar de hacer ejercicio, comienzas a ejercitarte. En lugar de hablar de volver a estudiar, te inscribes a clases. En lugar de hablar de escribir un libro, te sientas ante la computadora, creas un boceto y comienzas a escribir. Cuando tomas la pala y comienzas a cavar lo más pronto posible, obtienes otro beneficio. Logras tu objetivo en menos tiempo del que inicialmente pensaste. Digamos que quieres hacer un viaje a Hawái. Algún día. Has tenido ese deseo por años, pero cada vez que el pensamiento llega a tu mente, piensas en todos los obstáculos que se te interponen. No tienes el tiempo ni el dinero, así que archivas tu deseo, esperando a ver si algún día llegas a realizarlo. Esta es una mejor manera de asegurarte de hacer ese viaje a Hawái, y más pronto de lo que crees. Hoy comienza a consultar información como si fueras a viajar de inmediato. Averigua qué aerolíneas vuelan allá. Verifica las tarifas aéreas, incluyendo cualquier descuento especial que esté en oferta. Busca en línea los hoteles o sitios que podrías rentar durante tu visita. Mientras investigas en internet, busca imágenes de Hawái y de todo lo que más puedas de las islas, lo cual te emocionará aún más. Ahora estás cavando más rápido y con más fuerza. Varias cosas van a suceder como consecuencia de tu trabajo. Verás que el viaje es más asequible de lo que inicialmente pensaste. Además, estarás tan emocionado que encontrarás una manera de ganar el dinero extra que necesites para pagar el viaje. Incluso querrás abrir una cuenta de vacaciones en el banco y comenzar a juntar fondos para hacer tu sueño realidad. ¿Ves? Ahora estás pensando activamente en Hawái y la forma como puedes hacer realidad esas vacaciones, en lugar de pensar en todos los obstáculos que hay en tu camino. Cuando comienzas a cavar, te involucras más activamente en la forma de generar el resultado que deseas. Sientes entusiasmo e impulso. Probablemente enfrentes obstáculos, pero sabrás superarlos. Muchos de nosotros no tomamos la pala porque tememos no estar listos para perseguir nuestro sueño. Queremos que todo esté perfectamente alineado para andar un camino claro, sin desvíos inesperados, sin críticas ni decepciones. Pocas veces encontrarás una situación con condiciones tan ideales. Esta es solo una excusa para nunca comenzar. Cuando tu corazón y mente se involucran activamente y te emocionas respecto a lograr algo, simultáneamente estás dirigiendo tu subconsciente a hallar la manera de obtenerlo. Y la mente subconsciente hará el trabajo por ti, generalmente de formas milagrosas. Entonces, ¿hay algunas metas o sueños que has estado posponiendo o en los que no has actuado? De ser así, ponte las botas, esfuérzate y comienza a cavar hoy mismo. 23. Anatomía de un milagro. Comienza aquello que anhelas hacer o que sueñes con poder hacer. La audacia tiene genialidad, poder y magia en sí. Johann Wolfgang von Goethe. A medida que los últimos segundos del juego se agotaban, millones de personas de todo el mundo no podían creer lo que estaba por suceder. Y mientras el juego terminaba, escuchamos las famosas palabras del narrador Al Mitchell. ¿Crees en milagros? Eso fue un milagro, el mayor vuelco en la historia del deporte. Sí, me refiero a la victoria del equipo olímpico estadounidense de hockey de 1980 frente a la Unión Soviética en Lake Placid, New York. El equipo americano ganó la medalla de oro ese año. Recordemos lo que estaba enfrentando el equipo americano y por qué esta victoria en contra de los soviéticos fue un verdadero milagro. Al llegar a los Juegos Olímpicos de 1980, el poderoso equipo profesional de hockey soviético había ganado 4 medallas de oro consecutivas y era invencible en los Juegos Olímpicos desde 1968. En 1979,
Los soviéticos habían derrotado 6-0 al equipo profesional de todas las estrellas de la Liga Nacional de Hockey. Por otro lado, el equipo de los Estados Unidos era un grupo de jugadores universitarios sin experiencia. Poco antes de los Olímpicos de 1980, los soviéticos habían jugado contra el equipo olímpico de los Estados Unidos en un juego de exhibición, humillándolos con un marcador de 10-3. Todo el mundo sabía que estos jugadores universitarios no tenían cómo competir, y mucho menos cómo derrotar a los soviéticos. Todo el mundo excepto una persona, Herb Brooks, quien fue el entrenador del equipo de los Estados Unidos en 1980. Brooks creyó que podía ocurrir un milagro. Él intuía que Estados Unidos ganaría la medalla de oro. Así eso significara derrotar al invencible equipo soviético. En 2004, Walt Disney Pictures lanzó una película acerca del entrenador Brooks y el equipo olímpico estadounidense de 1980, acertadamente titulada Milagro. Es una maravillosa e inspiradora película, protagonizada por Kurt Russell como el entrenador Brooks. Después de haber visto esa película recientemente, no pude dejar de notar que aunque cada milagro es único, hay algunos elementos que la mayoría de milagros tienen en común. Por ejemplo, un milagro es el resultado de un gran sueño. Es difícil imaginar un sueño más audaz o intrépido que el de Herb Brooks. ¿Cómo podría él pretender que convertiría a un grupo de jugadores de hockey universitarios en un equipo que habría de derrotar a los poderosos soviéticos? Recuerda, el equipo soviético era considerado como invencible, pero Brooks se dio la oportunidad de soñar que estaba entrenando al equipo que derrotaría a esa potencia. Mira, muchos tienen sueños pequeños, pero no hay mucho entusiasmo en perseguirlos. Son los sueños grandes los que te hacen mover la sangre y los que hacen que otros se unan a ti en la búsqueda. La gente con frecuencia se pregunta, ¿cómo sé si debería perseguir mi sueño o si sencillamente es iluso? Richard Bach dijo, nunca se te concede un deseo sin también concederte la capacidad de hacerlo realidad. Así que si tu sueño te habla constantemente y hay gran emoción unida a él, es una señal positiva. Entonces, de nuevo, si quieres lograr algo, pero no sientes escalofríos cuando piensas en eso, es muy probable que esa meta no te esté impulsando, ni llegues a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerla realidad. Un milagro no se logra solo con talento. En la película hay una gran frase en la que el entrenador Brooks les dice a sus jugadores, ustedes no tienen tanto talento como para ganar solo con él. No se podía negar que el equipo soviético tenía más talento que los jóvenes americanos, pero Brooks sabía que el equipo con los mejores talentos no siempre gana. Al seleccionar el equipo de entre los cientos de jugadores universitarios que lo intentaron, Brooks sorprendió bastante cuando sacó a muchos jugadores talentosos. Prefirió elegir jugadores que no tenían tantas habilidades, pero que sí encajaban dentro de su exclusivo sistema y que tenían el carácter mental que él deseaba. Un milagro requiere pensamiento creativo. Otros equipos de Norteamérica habían intentado derrotar a los soviéticos, jugando un hockey al estilo norteamericano. Lo que Brooks entendió es que ese estilo de juego no estaba funcionando. En otras palabras, los soviéticos habían ganado contra esa estrategia una y otra vez. Brooks decidió usar una maniobra diferente, dejando a un lado el tradicional estilo norteamericano. Estaba dispuesto a innovar, a desarrollar un nuevo sistema que exigiera un mayor acondicionamiento, más disciplina y más velocidad. Él sabía que para sus jugadores sería retador aprenderlo y ejecutarlo, pero su disposición a innovar finalmente dio como resultado la medalla de oro. Un milagro requiere sacrificio fuera de lo común. Nadie ha dicho que un milagro se presenta con facilidad. Herb Brooks advirtió a sus jugadores que tendrían que ser hombres poco comunes para derrotar a los soviéticos y ganar la medalla de oro. Tendrían que desarrollar un nivel de condición física superior. Sus sesiones de práctica eran enloquecedoras. La escena más memorable de la película tiene lugar durante uno de los juegos de exhibición que el equipo jugó como preparación para los Olímpicos. El equipo de los Estados Unidos no se había esforzado por completo y al finalizar el juego, Brooks llamó al hielo a sus ya cansados jugadores y los hizo hacer carreras de un lado a otro en la pista. No paró aunque ya habían apagado las luces de la cancha. Su mensaje: si queremos lograr un milagro, debemos darlo todo en cada segundo de cada juego. Un milagro, por lo general, es un esfuerzo de equipo.
Cuando te propones lograr un milagro, te engañas a ti mismo si crees que vas a hacerlo solo. Los logros extraordinarios requieren un grupo de personas esforzándose por alcanzar una meta en común. Brooks reunió un grupo que jugaba como equipo con sus egos individuales bajo control. Un milagro con frecuencia es inspirado por la adversidad. Herb Brooks fue un excelente jugador de hockey en su juventud. En 1960, intentó ingresar al equipo olímpico de los Estados Unidos y fue el último en ser sacado de la selección. Ese equipo ganó la medalla de oro. ¿Imaginas la decepción que debe haber sentido al perder una medalla de oro como jugador? Esa adversidad lo motivó a obtener una medalla de oro como entrenador. Es fácil pensar que los milagros son para los demás, para quienes vemos en televisión o de quienes leemos en los periódicos. Pero aún así, hay en nosotros una parte interna que nos dice que nosotros también podemos hacer milagros. Renta la película El Milagro y reaviva tu habilidad de hacer hazañas extraordinarias. La versión en DVD incluyó una entrevista con Herb Brooks, quien murió trágicamente en un accidente antes de que la película fuera lanzada. No tengo cómo asegurarlo, pero apuesto que lo que quieres alcanzar no es tan monumental como lo que Herb Brooks se propuso hacer en los Olímpicos de 1980. Probablemente es hora de que te embarques en un sueño audaz, usando tu propio método innovador y la disposición a persistir ante todos los obstáculos. Luego, algún día, probablemente terminemos viendo la película de tu milagro.